Bienvenidos a nuestro podcast La Voz del Pasado. En este espacio exploraremos la fascinante historia del periodismo en Colombia y los referentes históricos en Latinoamérica. Además, analizaremos las características de la comunicación periodística y su impacto en el país, especialmente en materia de agenda pública y construcción del tejido social. Prepárense para adentrarse en el apasionante mundo de las noticias y sus protagonistas. En este momento vamos a entrevistar a John Edison Canelo, él es egresado de la Universidad Corporativa Unificada Nacional de la CUN, comunicador social y periodista. Si mal no estoy, la primera imprenta en Colombia fue fundada en julio de 1738 en Bogotá y fue establecida por el sacerdote español Juan de Lugo y Molina. El impacto de esta primera imprenta en el periodismo colombiano desde luego fue significativo en la medida en que antes de la fundación o de la creación de esa imprenta la difusión de la información se realizaba principalmente a través de la oralidad y manuscritos de menor informalidad. Es en ese sentido como la imprenta permitió la producción de libros, periódicos y materiales impresos de manera más eficiente y que se pudieran fabricar o escribir de una manera exponencial, más grande, con unas cantidades mayores. Eso desde luego lo que facilita es la difusión de las ideas, el conocimiento y sobre todo las noticias en un formato más accesible para la población del momento y posteriormente con los desarrollos que vinieron en la sociedad. Para comprender la importancia del periodismo en Colombia, debemos remontarnos a sus inicios. En 1638 se fundó la primera imprenta en Santa Fe de Bogotá, marcando el comienzo de la circulación de periódicos y libros en el territorio. Sin embargo, fue en 1791 cuando vio la luz el primer periódico en Colombia, Papel Periódico de Santa Fe, fundado por Manuel del Socorro Rodríguez. Abordaba temas políticos, culturales y sociales, sentando las bases de la prensa en nuestro país. Como muchos de los oyentes y colombianos sabrán, de manera histórica el país de nosotros, Colombia, ha estado permeado e involucrado fuertemente por los sucesos de conflicto armado y demás. En ese sentido, se puede decir que la comunicación periodística en Colombia se destaca de manera histórica por su enfoque en la cobertura con respecto a eventos del conflicto armado y problemas sociales que han afectado al país durante décadas. En ese sentido, los medios de comunicación han desempeñado un papel crucial en informar y documentar estos eventos. Durante el siglo XIX, en pleno proceso de independencia, el periodismo jugó un papel fundamental en Colombia. Periodísticos como El Colombiano en Medellín y El Espectador en Bogotá se destacaron por su labor informativa y por difundir las ideas de la época. No podemos obviar un hecho trascendental en la historia del periodismo colombiano, el Bogotazo. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desencadenó violentos disturbios en Bogotá. En medio del caos, el periodismo de opinión se convirtió en una herramienta clave para expresar puntos de vista sobre el conflicto político y social del país. ¿Cuál fue el acontecimiento histórico en Colombia conocido como el Bogotazo y cómo afectó al periodismo? Bueno, pues sin duda alguna, tres de las afectaciones que quizás más se denotan con respecto al Bogotazo y el periodismo, sin duda alguna resalta la censura y la restricción, dado que después del Bogotazo se impuso una fuerte censura y restricciones a la libertad de prensa. Otra de los posibles efectos puede ser la polarización y la propaganda, dado que una vez sucedió el Bogotazo, pues desde luego, como de manera histórica en el país se han polarizado las cuestiones políticas, pues el periodismo sirvió sin duda alguna para difundir propaganda y promover agendas políticas o pensamientos políticos específicos. Y por último, sin duda alguna, también las amenazas y la violencia, dado que una vez que ocurrió el Bogotazo, durante este periodo, muchos de los periodistas que estaban cubriendo la noticia y que en general manifestaban su voz de opinión fueron objeto de amenazas, intimidación y violencia por parte de dirigentes
de grupos involucrados en este conflicto. A pesar de esto, el periodismo en Colombia ha enfrentado desafíos considerables. Durante el conflicto armado, los periodistas han sido víctimas de censura, violencia y desinformación. La valentía y dedicación de muchos profesionales han sido fundamentales para llevar la verdad a la sociedad. En Argentina, en pleno proceso de independencia, se publicó en 1810 La Gaceta de Buenos Aires, considerado el primer periódico de América Latina. Jugó un papel esencial en la difusión de ideas revolucionarias. Otro referente destacado es el Mercurio de Valparaíso, fundado en 1827 en Chile. Es uno de los periódicos más antiguos de América Latina y ha sido un baluarte del periodismo chileno, abordando diversos temas a lo largo de su historia. México también tiene su lugar en la historia del periodismo latinoamericano. El Universal, fundado en 1916, ha sido un periódico influyente que ha impactado la vida política y social del país. El periodismo digital ha transformado la forma en que consumimos noticias en todo el continente. En Colombia y en América Latina, nuevos medios digitales han surgido y los tradicionales se han adaptado al entorno en línea, expandiendo la cobertura y diversificando los enfoques. En este caso, el periodismo busca mantener unos altos estándares de objetividad y veracidad en la presentación de la información. Y es que, aunque es casi que imposible alcanzar una objetividad absoluta, desde luego existen diferentes acciones que han sido encaminadas por parte de esta área a lograr precisamente esos objetivos. Entre esos resaltan la independencia, es decir, los periodistas deben esforzarse por mantener una independencia con otros aspectos álgidos de la sociedad y de esta manera que puedan evitar influencias externas. Asimismo, la verificación de fuentes llevan a que se encaminen esfuerzos para lograr objetividad y veracidad. También podemos encontrar entre estos el equilibrio y la representatividad, es decir, los periodistas deben esforzarse por presentar diferentes perspectivas en la noticia que están brindando. Y por último, la transparencia y la corrección de los errores. En este caso, desde el periodismo se debe ser transparente en cuanto a sus fuentes, métodos y posibles conflictos de interés. A lo largo de la historia, los medios de comunicación han sido poderosos en la configuración de la agenda pública en el país. Han destacado temas de interés público, impulsando campañas y denuncias sobre problemáticas sociales, políticas y económicas. El periodismo se basa en la objetividad, presentando los hechos de manera imparcial y neutral. Los periodistas buscan proporcionar información precisa y verificada, separando los hechos de las opiniones personales. Además, la comunicación periodística se guía por la veracidad. Los periodistas tienen la responsabilidad de verificar los datos antes de publicarlos y de constatar la información con múltiples fuentes confiables. El periodismo y la comunicación social representan un pilar fundamental en la sociedad porque precisamente su relevancia radica en diferentes aspectos. Uno de estos, por ejemplo, puede ser la información, dado que el periodismo lo que busca es investigar, recopilar y presentar información objetiva y precisa sobre diferentes eventos. Por otro lado, también tiene una relevancia muy importante en cuanto a la vigilancia del poder, en cualquiera que sea el sistema político. En este caso, el periodismo actúa como un supervisor a las instituciones, a los líderes políticos, de manera que informa a la ciudadanía. También podemos encontrar, y sobre todo es muy importante, la formación de opiniones en la ciudadanía, dado que el periodismo, al presentar sus diferentes perspectivas y análisis sobre temas complejos, ayuda a las personas a formar sus opiniones y puntos de vista informados. Los medios de comunicación han tenido la capacidad de influir en la agenda política de Colombia. En otras palabras, la comunicación periodística en Colombia ha tenido un impacto significativo en la configuración de la agenda pública y la construcción del tejido social. Han promovido debates y generado cambios en las políticas públicas y la legislación.
al poner en relieve cuestiones como la corrupción, los derechos humanos, la justicia social y la violencia. A través del periodismo se han compartido historias inspiradoras y ejemplos de superación, generando empatía y solidaridad entre los ciudadanos y fortaleciendo el tejido social. El periodismo continúa evolucionando, pero su importancia en la sociedad es innegable. Agradecemos el tiempo que nos ofreció nuestro invitado y claramente también a ustedes, nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado. Nos vemos en nuestro próximo episodio de La Voz del Pasado.